Hoy conocerás la verdadera historia de Lucía y Valentina, una madre y una hija que descubrieron, de la manera más dolorosa, que a veces quienes deben proteger son los que más sufren. En medio del dolor, el abandono y una guerra por la custodia, Lucía encontró dentro de sí misma una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Esta no es solo una historia de ruptura. Es una historia de amor incondicional, de coraje silencioso y de superación donde todo parecía perdido. Prepara tu corazón, porque al final entenderás que la mayor victoria es nunca renunciar a quien amas. Aprovecha y suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y comenta abajo, ¿crees que el amor de una madre realmente puede superar cualquier dolor? En el frío pasillo del hospital, luces blancas parpadeaban, proyectando sombras irregulares sobre el suelo pulido. Valentina, de tan solo 7 años, yacía en una camilla, todavía aturdida por la caída que había sufrido momentos antes en el parque. Su boca temblaba de dolor y la herida en su barbilla seguía sangrando a pesar de los esfuerzos de la enfermera por detenerla. Lucía apretó con fuerza la mano de su hija, intentando ocultar su propia desesperación, mientras Alejandro, con las manos en los bolsillos y la mirada distante en los ojos, parecía más incómodo que preocupado. El médico apareció en la puerta de urgencias, llamando a los padres de la niña. Lucía fue la primera en levantarse, pero Alejandro la interceptó con un movimiento brusco, como si quisiera tomar el control de la situación. El tono del médico era profesional, pero no lograba disimular la gravedad. La herida no era profunda, pero sería dolorosa para Valentina durante días, y tal vez dejaría una pequeña cicatriz. Lucía respiró aliviada, pero Alejandro aprovechó para dar el primer golpe. Miró a su mujer y murmuró, en voz lo suficientemente alta como para dolerle, que aquello era fruto de su irresponsabilidad. Lucía lo miró con incredulidad. En ese momento no era solo el dolor de ver a Valentina herida lo que atravesaba su pecho, sino el peso de años de acusaciones silenciosas, de miradas prejuiciosas, de culpas injustas que había estado cargando sola. La pelea, que debería haberse pospuesto para proteger a su hija, se estaba abriendo paso entre ambos como una grieta a punto de abrir un abismo. Y entonces, allí mismo, frente a la niña dormida y al médico atónito, Alejandro continuó. Habló de prioridades, de ausencias, de una madre que prefiere su carrera a su casa. El impacto fue brutal. Lucía sintió que le ardía el rostro, pero no cedió. Sus ojos, antes llenos de preocupación, se endurecieron. Alzó la voz, pero sin gritar, y por primera vez en mucho tiempo, dijo lo que guardaba dentro. Habló de noches en las que Alejandro llegaba demasiado tarde para ver a Valentina despierta, de cumpleaños olvidados, de promesas incumplidas sin siquiera una disculpa. Cada palabra era un ajuste de cuentas, no solo con él, sino con ella misma. Era como si en aquel pasillo del hospital ella también sangrase por dentro. El médico, incómodo, sugirió que lo discutieran en otro lugar, pero apenas lo escucharon. El mundo se había reducido a ese intercambio de acusaciones, alimentado por años de dolor acumulado. Valentina, todavía bajo el efecto de la medicación, dejó escapar un débil gemido, y eso debería haber sido suficiente para que ambos se detuvieran. Pero no fue suficiente. Alejandro, quizás para doler aún más, sacó del bolsillo de su chaqueta un sobre arrugado, el acuerdo de divorcio ya firmado por él. Se lo entregó a Lucía sin ceremonia, como quien entrega la última pala de tierra sobre una tumba. El papel temblaba en las manos de Lucía. Ella no se sorprendió. Realmente no. En el fondo, sabía que Alejandro hacía mucho tiempo que se había ido, aunque todavía estaba físicamente a su lado. El sobre era solo la confirmación material de una ausencia que sentía todos los días. Aún así, verlo allí,
En ese momento, mientras Valentina los necesitaba a ambos, fue un dolor agudo, diferente a cualquier otro. Era como si no quedara ni rastro de consideración entre ellos. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que la pelea. Lucía guardó el sobre sin decir palabra. Alejandro miró hacia otro lado, incapaz de afrontar lo que había hecho. En el fondo, quizá ni siquiera él sabía exactamente en qué momento se había vuelto tan frío. La única certeza era que no había vuelta atrás. Lucía se dirigió al médico y con voz entrecortada pero firme, le pidió acompañar a Valentina a la habitación donde quedaría internada para observación. Ella se negó a caer allí, delante de todos. Mientras caminaba junto a la camilla, Lucía sintió las miradas del personal del hospital clavándose en su espalda. Sabía que estaban siendo juzgados, pero lo que más me dolió no fue el juicio de los demás, sino el sentimiento aplastante de fracaso. Había fracasado como madre, como esposa, como mujer. La duda la carcomía. Por dentro, mientras ajustaba la manta sobre Valentina, que dormía con el ceño fruncido, todavía luchando contra el dolor. Lucía se prometió a sí misma, en ese mismo momento, que haría todo lo posible para proteger a su hija, incluso si el mundo se derrumbaba. Alejandro estaba parado en el pasillo, mirando fijamente la puerta que acababa de cerrarse. Por primera vez en años, sintió algo que no esperaba: vacío. Ni ira, ni frustración, solo vacío. Pensó que había obtenido la libertad que tanto había deseado, pero en ese momento, solo en el hospital, se dio cuenta de que había perdido algo infinitamente más valioso. La pérdida aún no era concreta, pero sabía que llegaría, y cuando llegara, sería definitivo. Dentro de la habitación, Lucía estaba sentada junto a su hija, sosteniendo su pequeña mano con las suyas. El calor de la piel de Valentina era el único ancla que aún la mantenía en pie. Mientras acariciaba el cabello de la niña, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No fue solo el matrimonio lo que terminó allí. Era una vida entera que tendría que reconstruir, ahora, con una sola certeza en el pecho: que Valentina merecía más. Ella merecía una madre que no la abandonara. Y Lucía, en ese momento, decidió que nunca permitiría que la niña se sintiera sola en el mundo. Horas después, cuando el sol comenzaba a salir y a pintar el cielo de pálidos tonos naranjas, Lucía seguía allí, sentada en la misma posición. El hospital tenía ese olor a desinfectante y café recalentado, mezclado con un cansancio que parecía no tener fin. Valentina dormía, respirando irregularmente, y cada movimiento que hacía que Lucía apretara más el agarre en su mano, como si el simple roce pudiera protegerla de todo el sufrimiento que estaba por venir. Alejandro no regresó a su habitación esa mañana. Quizás no lo lograste, o quizás simplemente elegiste no regresar. Para Lucía, su ausencia, aunque dolorosa, fue una respuesta tan clara como una sentencia. Allí comprendió que, a partir de ese momento, no podía contar con él, ni para cuidar de su hija, ni para mantenerse. Todo lo que habían construido juntos se había disuelto entre palabras amargas y promesas incumplidas. Por la mañana, una trabajadora social apareció en la habitación, con un portapapeles en la mano y una expresión educada pero cansada. Necesitaba completar informes, averiguar si existía algún riesgo doméstico para la niña, entender quién sería responsable de ella. Lucía, con una sonrisa forzada, explicó que desde ese momento fue madre soltera. No había necesidad de entrar en detalles. La mirada de la mujer decía que había escuchado historias similares cientos de veces. Mientras llenaba los papeles, Lucía sentía como si cada respuesta le arrancara un pedazo de su antigua vida. Estado civil, divorciado, tutor legal, madre, apoyo financiero, incierto.
Cada palabra escrita parecía hacerle comprender aún más profundamente la realidad que ahora tendría que afrontar. No habría acuerdos amistosos, no habría instalaciones. Lo que una vez estaba dividido entre los dos, ahora pesaba enteramente sobre sus hombros. Al terminar la entrevista, la asistente esbozó una breve sonrisa y salió de la sala, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y el pitido intermitente de los monitores. Se permitió apoyar la frente en el colchón de su hija durante unos minutos, tratando de contener la avalancha de angustia que amenazaba con desbordarse. Pensé en los próximos días, en los próximos años. ¿Cómo sería criar a Valentina sola? ¿Cómo le explicaría a la niña que la casa, la escuela, las rutinas, todo cambiaría? Al otro lado de la ciudad, Alejandro caminaba por las calles vacías sin saber hacia dónde ir. No tuvo el coraje de regresar a casa, donde cada rincón contaba la historia de una familia que él mismo ayudó a destruir. Intentó convencerse de que era lo mejor, que ya era demasiado tarde para intentar arreglar algo que estaba tan roto, pero cada paso que daba parecía resonar en sus oídos la misma pregunta: ¿fue realmente demasiado tarde? ¿O fue solo cobardía? En el hospital, Valentina se despertó. Sus ojos, pesados y rojos, buscaron instintivamente a su madre. Cuando la encontró, sentada allí a su lado, forzando una sonrisa, Valentina intentó devolverle la sonrisa, pero el dolor palpitaba en su mandíbula magullada. Lucía se inclinó y le acarició el cabello, susurrándole palabras reconfortantes, asegurándole que todo estaría bien. Aunque ella misma no tenía esa certeza, transmitió a su hija la fuerza que no la podía debilitar. Era asombroso cómo en momentos como ese, el instinto maternal podía silenciar el miedo. Lucía sentía que necesitaba ser fuerte, no por orgullo, ni para demostrarle algo a Alejandro, sino porque Valentina necesitaba todo de ella. Allí, entre las pálidas paredes de aquel hospital, descubrió una fuerza que nunca supo que tenía, la fuerza de quien no tiene otra opción que seguir adelante. Alejandro, por su parte, aún no sabía que estaba perdiendo algo irrecuperable. Continuó caminando sin rumbo, tratando de racionalizar sus decisiones, como si la lógica pudiera adormecer lo que sentía. Pero el vacío crecía implacablemente dentro de él, y en el fondo, muy en el fondo, empezó a comprender que ninguna libertad podría llenar la ausencia de quienes un día fueron su familia. En el dormitorio, Lucía sacó su celular. Abrió la cámara y tomó una discreta foto de Valentina durmiendo, tomándole la mano. Una foto sencilla, sin filtros, sin sonrisas forzadas. Solo un registro silencioso de la promesa que hizo en ese momento. Prometió ser el fundamento de su hija, ser un refugio, ser todo lo que Valentina necesitaba para sentirse segura. Porque aún con el corazón roto, ella seguía siendo madre. Y eso fue más grande que cualquier dolor. A última hora de la tarde, Lucía finalmente recibió permiso para llevar a Valentina a su casa. El médico recomendó reposo absoluto y alimentación cuidadosa, ya que el dolor en la mandíbula dificultaría que la niña comiera con normalidad. Lucía escuchaba atentamente cada instrucción, anotando mentalmente cada detalle, mientras Alejandro, que había aparecido en el último momento, permanecía apoyado contra la pared, ajeno a todo, como un espectador de algo que ya no le concernía. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Valentina se quedó dormida en el asiento trasero, con la cabeza inclinada hacia un lado, apoyada sobre una almohada improvisada. Lucía conducía despacio, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera despertarla o lastimarla más. En el asiento del pasajero, Alejandro estaba en su teléfono celular, enviando mensajes que parecían más importantes que lo que acababa de suceder. Lucía no dijo nada. Ya no había lugar para la decepción. Llegar a casa
Fue como cruzar una frontera invisible. La casa que una vez estuvo llena de risas y planes, ahora se sentía como una casa extraña y fría. Lucía llevó a Valentina directamente al dormitorio y la acomodó en la cama, colocándole almohadas extras para que estuviera más cómoda. Alejandro entró, miró rápidamente a su alrededor y dejó caer una pequeña maleta cerca de la puerta. Una confirmación silenciosa de que no tenía intención de quedarse. Valentina abrió los ojos por unos instantes y con voz débil preguntó si su padre se iba. Lucía dudó, tratando de encontrar palabras que le ahorraran más dolor a la niña. Pero Alejandro fue directo. Dijo que necesitaban un tiempo, que a veces los adultos también salen lastimados. Las palabras, aunque sencillas, clavaron en el pecho de Valentina una duda que Lucía sabía que tardaría años en sanar. Alejandro le dio a su hija un beso apresurado en la frente y, sin mirar atrás, se fue. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido resonó por toda la casa como una explosión. Lucía estaba sentada allí en el suelo de la habitación de Valentina, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con caer. La niña, con la cruel inocencia que solo tienen los niños, preguntó si era su culpa. Lucía le tomó la mano y, con todo el amor que aún podía reunir, le aseguró que no lo haría. Dijo que a veces los adultos cometían errores que no tenían nada que ver con los niños. Luego de que Valentina volvió a dormirse, Lucía se permitió llorar. Lloró por su hija, por su familia rota, por sus promesas rotas, pero sobre todo lloró por ella misma, por la mujer que se había perdido en medio de tantos sacrificios silenciosos. Fue un duelo silencioso y solitario, como si enterrara una parte de sí misma que ya no podía rescatar. Esa noche, mientras la ciudad afuera continuaba su ritmo indiferente, Lucía tomó decisiones. Ya no podía vivir esperando que Alejandro cambiara. Ya no podía culparse por llevar una carga que debería haber sido compartida. Necesitaba empezar de nuevo, no solo por Valentina, sino por ella misma, y aún sin saber cómo lo haría, tenía claro que el primer paso era aceptar que el pasado no volvería. En su celular, Lucía comenzó a investigar abogados especializados en custodia. Sabía que la batalla legal sería larga y dolorosa, pero no había otra opción. Valentina necesitaba estabilidad, amor, presencia, cosas que Alejandro ya había demostrado que era incapaz de ofrecer. Cada clic, cada llamada programada era como un ladrillo que se colocaba en los cimientos de una nueva vida que aún no podía siquiera imaginar del todo. Valentina, en su sueño inquieto, murmuró el nombre de su padre. Cada vez que esto ocurría, era como una puñalada, silenciosa por la espalda para Lucía. Pero ella lo entendió. La niña necesitaba tiempo para procesarlo. Necesitaba seguridad para construir nuevas referencias, y Lucía estaba dispuesta a hacer esa seguridad, aunque tuviera que enfrentarse sola al mundo entero para hacerlo. Al amanecer, Lucía miró por la ventana de la cocina y vio el primer tímido rayo de sol atravesando las cortinas. Respiró profundamente e hizo una promesa silenciosa. Transformaría todo ese dolor en fuerza. No dejaría que la tristeza definiera la infancia de Valentina, ni siquiera la suya propia. Sería difícil, a veces me sentiría solo, pero sería verdad. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía dentro de él. La semana siguiente fue una sucesión de primeros pasos dolorosos. Lucía dividía su tiempo entre cuidar a Valentina y encargarse de los trámites necesarios para el proceso de separación. La mirada de Valentina, a veces perdida y triste, le rompía el corazón, pero también le recordaba por qué no podía debilitarse. Cada cita con el médico, cada viaje al registro civil, se hacían con una determinación silenciosa. Reconstruir una vida segura para ambos. En el trabajo, Lucía tuvo que dar explicaciones.
Pidió licencia indefinida, sabiendo que afectaría su presupuesto, pero sin alternativas. No podía confiar en que Alejandro asumiera la responsabilidad de sus acciones, y en el fondo, una parte de ella sabía que él ya había encontrado otras prioridades. Fue una sensación extraña, como si estuviera viendo a alguien a quien alguna vez amó convertirse en un completo extraño. Mientras tanto, Alejandro se refugiaba en excusas. Se dijo que Lucía exageraba, que no estaba tan ausente, que seguía siendo un buen padre. Pero a él no le importaba cómo estaba Valentina. No pregunté por las citas. Él no ofreció ayuda. Era más fácil seguir creyendo en sus propias mentiras que enfrentar la culpa que palpitaba cuando miraba su teléfono y veía el silencio entre ellos. Lucía, a su vez, aprendió a las duras penas a ser aún más fuerte. Aprendió a bañar a su hija con especial cuidado, a buscar recetas de alimentos blandos que Valentina pudiera masticar sin dolor, a negociar facturas bancarias vencidas mientras acunaba a la pequeña en sus brazos. Todo sin quejarse, sin dejarse desmoronar, porque sabía que cada pequeña victoria, una sonrisa, una risa tímida, era una victoria contra el abandono. Una mañana gris, mientras preparaba café, Lucía recibió un mensaje inesperado de Alejandro, un texto frío y formal. Quería agendar una reunión para discutir la custodia de Valentina. No hubo ningún «¿Cómo están, chicos?». No hubo ninguna preocupación real, solo formalidades. Lucía respiró hondo, sintió una punzada de tristeza y respondió con un simple «Dime el día y la hora». Sabía que no tenía sentido esperar más de él. Llegó el día de la reunión. Se conocieron en una cafetería cerca de la antigua oficina de Alejandro. Llegó impecablemente vestido, con la postura de quien se acerca a una negociación comercial. Lucía, vestida con jeans y una camisa sencilla, tenía algo en sus ojos que Alejandro no pudo identificar, y tal vez nunca hubiera podido ver: la fuerza bruta de quien lucha por lo que ama sin reservas. Alejandro sugirió la custodia compartida. Dijo que era el más justo, el más equilibrado. Lucía escuchaba sin interrumpir, pero sabía que las palabras bonitas no cambiaban las ausencias reales. Ella le preguntó sin rodeos cuántas veces le había preguntado por su hija en las últimas semanas. Alejandro dudó. Él no respondió. Y en ese silencio, Lucía encontró toda la fuerza que necesitaba para negar el trato. La discusión fue dura, pero diferente a la del hospital. Esta vez, Lucía no lloró. Él no gritó. Simplemente expuso los hechos. Valentina necesitaba estabilidad, rutina. Alguien que estuviera ahí siempre, no solo en los momentos fáciles. Alejandro intentó discutir, pero sus palabras sonaron huecas incluso para él mismo. En el fondo, ambos sabían quién estaba realmente allí y quién aparecía de vez en cuando. Al salir del café, Lucía sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero también un discreto alivio. No sería fácil enfrentar a Alejandro en la corte, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba luchando por lo correcto, no por orgullo, no por venganza, pero para Valentina. Y eso dio un nuevo significado a cada pequeña batalla que tendría que afrontar a partir de entonces. Esa noche, mientras acostaba a Valentina, Lucía miró a su hija y sonrió. No era una sonrisa forzada, era sincera, aunque cansada. Valentina, con su débil vocecita, preguntó si mamá se quedaría con ella para siempre. Lucía abrazó a la niña contra su pecho y respondió, sin dudar, que sí. No importa lo difícil que fuera, no importaba lo que estaba por venir, ella estaría allí, siempre. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa de preparación. Lucía reunió documentos, fotos, historiales médicos, todo lo que pudiera demostrar que ella era quien estaba allí, día tras día, mientras Alejandro desaparecía.
Cada carpeta organizada era como un escudo contra la duda, que a veces todavía amenazaba con susurrar que tal vez estaba exagerando. No, no lo era. La vida de Valentina dependía de su coraje para mantenerse firme. Mientras tanto, Alejandro parecía cada vez más distante. Las raras veces que enviaba mensajes eran fríos, llenos de jerga legal y sin rastro del hombre que una vez había prometido formar una familia. Lucía ya no se sorprendió. En lugar de eso, utilizó cada pizca de indiferencia de él como combustible para fortalecer su determinación. No se trataba solo de una lucha por derechos, fue una lucha a asegurarse de que Valentina tuviera a alguien en quien confiar. En la primera audiencia preliminar, Lucía sintió que le temblaban las piernas al entrar a la sala. Alejandro estaba allí, impasible, acompañado de un abogado caro y arrogante. Ella, sola con su defensor público, parecía demasiado pequeña ante ese escenario. Pero entonces recordó el rostro dormido de Valentina aquella noche en el hospital. Y eso fue suficiente para enderezar mis hombros y afrontar lo que viniera. El juez hizo preguntas objetivas, sin mostrar ninguna emoción. Lucía les contestó a todos con la calma que le dan las noches de insomnio y los días llenos de miedo. Alejandro, por su parte, sonaba desconectado, incapaz siquiera de describir la rutina de su hija. Cuando el juez le preguntó cuál era el plato y favorito de Valentina, Alejandro tartamudeó. Lucía cerró los ojos por un segundo, sintiendo cómo la victoria tomaba forma amarga. Al salir de la audiencia, Lucía no celebró. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Pero en el fondo, una parte de ella ya sentía que la balanza empezaba a inclinarse a su favor, no por estrategia o manipulación, sino por la simple verdad que ningún argumento legal podía borrar. Estaba allí. Siempre lo ha sido. En los días siguientes, Lucía volvió a centrarse en los pequeños gestos que para Valentina significaban el mundo. Prestó atención a sus dibujos escolares, aunque estaba agotada. Inventaba cuentos para antes de dormir para alejar las pesadillas. Veía las mismas películas infantiles una y otra vez, aunque sabía los diálogos de memoria, porque sabía que para un niño el amor está hecho de presencia, no de promesas vacías. Alejandro, por su parte, parecía cada vez más incómodo con el proceso. Envió mensajes exigiéndole acuerdos rápidos y trató de presionarla con amenazas veladas. Lucía leyó todo en silencio y simplemente se lo pasó al abogado. Ya no se dejó llevar por las provocaciones. Aprendí, a las malas, que quien está verdaderamente en el lado correcto no necesita gritar. Solo tienes que quedarte. Un día, mientras jugaban en el patio trasero con un juego de mesa improvisado, Valentina se rió a carcajadas. Una risa real y animada. Lucía se detuvo un momento y se limitó a observar. Eso fue todo. Por eso ella estaba luchando, para que la risa no se apagara, para que Valentina pudiera crecer sabiendo que incluso cuando el mundo se cayera, tendría alguien a quien recurrir. A veces el miedo todavía llamaba a la puerta, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Pero en esos momentos, Lucía recordó todo lo que ya había enfrentado, de las noches de insomnio, de los llantos ahogados en la almohada, de la soledad que se arrastraba como una sombra en los días más difíciles. Y me di cuenta de que si había llegado, hasta aquí podía llegar más lejos, un paso a la vez. En vísperas de la decisión final, Lucía estaba sentada en el porche mientras Valentina dormía. Miró el cielo claro, lleno de estrellas, y sintió algo nuevo: gratitud. No por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado dentro de sí mismo. Fortaleza, resiliencia, amor puro e incondicional. Independientemente de la decisión del juez, ella sabía que ya había ganado la batalla más importante: no rendirse. El día de la decisión llegó, envuelto en una tensión casi palpable.
Lucía se vistió con sus mejores ropas sencillas y se ató el cabello con cuidado, como si se estuviera preparando para algo solemne. Se llevó consigo solo lo esencial: coraje, documentos y el recuerdo de por qué estaba allí. Cuando entró a la sala del tribunal y vio a Alejandro a lo lejos, sintió una punzada de tristeza, pero no dejó que la distrajera. El juez leyó el caso con calma, revisando cada argumento, cada pieza de prueba. Valentina, en una habitación aparte, jugaba supervisada por trabajadores sociales. Lucía no sabía lo que se decía en su interior, pero rezaba para que la pureza y la sinceridad de su hija hablaran por sí solas. Oré para que el amor silencioso de los últimos meses hubiera dejado huellas más fuertes que cualquier discurso. Cuando por fin el juez comenzó a leer la sentencia, Lucía juntó las manos en su regazo, tratando de contener la ansiedad que amenazaba con estallar en llanto. Cada palabra parecía prolongarse durante minutos interminables, hasta que llegó lo que ella esperaba. Se le asignaría la custodia principal de Valentina, con derechos de visita para Alejandro en horarios supervisados. Fue la mejor decisión posible, dadas las circunstancias. Lucía no lloró en ese momento, ni siquiera sonrió. Simplemente cerró los ojos por un segundo, absorbiendo el peso de esa victoria. No fue alegría exactamente, fue un alivio. Fue el final de una guerra silenciosa que se libraba todas las noches sin dormir. Fue la confirmación de que había hecho lo que había que hacer, por Valentina, por ella misma, por todo en lo que creía. Alejandro abandonó la cancha sin despedirse. Tal vez sabía que allí también terminaba cualquier posibilidad de reconciliación, cualquier ilusión de que pudieran volver a ser lo que una vez intentaron ser. Lucía observaba desde lejos, sin rencor. Ya no había lugar para el resentimiento, solo para seguir adelante. Cuando llegó a casa, encontró a Valentina esperándolo en el porche, sosteniendo su muñeca favorita. Al ver a su madre, la niña corrió, todavía con los pasos vacilantes de la recuperación, y la abrazó fuertemente. Lucía se arrodilló y le devolvió el abrazo sin decir palabra. A veces, el amor más profundo no necesita decirse, simplemente se siente. Esa noche, Lucía preparó una pequeña celebración improvisada. Palomitas de maíz, mantas extendidas por todo el salón, una película tonta que a Valentina le encantaba. Se rieron, se acurrucaron y por primera vez en mucho tiempo el sonido de la felicidad llenó la casa vacía. Fue sencillo, fue imperfecto, pero era real, y eso fue suficiente. Mientras Valentina se quedaba dormida en el sofá, con restos de palomitas pegados a su camisa, Lucía la tapó con cuidado. Ella se sentó al lado de su hija y se quedó mirando. Pensé en todo lo que habían pasado, en las cicatrices invisibles que llevarían consigo, pero sobre todo, pensó en el futuro. Un futuro que no sería fácil, pero que sería suyo. Lucía sabía que todavía habría días difíciles, dudas, miedos. Sabía que el camino hacia la superación no era lineal, pero también sabía, con la misma tranquila certeza que la había guiado hasta allí, que ahora estaban donde se suponía que debían estar, juntos, fuerte y preparada para todo lo que la vida le trajera. Aquella mañana, mientras el mundo exterior dormía, Lucía hizo una última promesa silenciosa. Se prometió a Valentina y a sí misma que nunca más permitiría que el dolor la hiciera dudar de su valor, que fueran felices, aunque fuera en las pequeñas victorias cotidianas, porque a veces el mayor logro es simplemente no renunciar a ser feliz. Y así fue como, aún con el corazón roto, Lucía transformó todo el dolor en fortaleza y construyó un nuevo hogar para Valentina. A veces la vida nos lo quita todo, solo para mostrarnos que podemos reconstruir algo aún más fuerte y verdadero. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza
Y suscríbete al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Activa la campana para ser el primero en recibir los próximos logros. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has pasado por un momento en el que has necesitado ser más fuerte de lo que pensabas? Quiero leer tu historia. Gracias por vernos hasta aquí y nunca lo olvides, tu fuerza es mayor que cualquier dolor.